Hola, buen día. A continuación presentaremos el tema de actuadores neumáticos. Como un índice muy general de la presentación, tenemos el que se muestra, donde abarcaremos los objetivos, introducción, actuadores lineales, actuadores de giro, cálculos de cilindro y las conclusiones finales. Objetivos. El objetivo general será conocer los tipos de actuadores neumáticos existentes en el mercado, y objetivos específicos, conocer el funcionamiento, las aplicaciones y la construcción interna de los actuadores neumáticos. Introducción. Conoceremos los actuadores neumáticos tanto lineales como giratorios, su principal funcionamiento, construcción interna y aplicaciones. Los actuadores se dividen en lineales, de giro y especiales, y estos a su vez se subdividen como se muestra en la presentación. Los actuadores lineales se dividen de simple efecto y doble efecto. Los de simple efecto pueden trabajar en un solo sentido y doble efecto en ambos sentidos. Los de simple efecto están construidos por un cilindro émbolo y por un resorte, y solamente pueden trabajar en un solo sentido. Podemos encontrar de estos cilindros tanto normalmente dentro como normalmente fuera, y se denominan así por la posición que tiene el cilindro. Las principales aplicaciones son de estos: sujetar, marcar y expulsar, además de otras. Algunos ejemplos son los que tenemos en las figuras que se muestran en la presentación. Trabajan mecánicamente igual, pero su diferencia es la geometría, y dependiendo de la aplicación es la que escogeríamos. Los de doble efecto trabajan en ambos sentidos, y la diferencia que tienen de estos son que no contiene un resorte dentro de su cilindro y puede trabajar, como ya dijimos, en ambos sentidos. Estos son los más comunes en los circuitos neumáticos y por lo tanto son los más viables para utilizar. Cilindros de doble vástago. Los cilindros de doble vástago básicamente son unos cilindros de doble efecto en donde contaremos un vástago de salida de, dos salidas del vástago, al igual que dos cojinetes. Estos, ¿para qué nos van a servir? Pues prácticamente nos van a servir para compensar mejor las fuerzas. Como se puede ver, este mismo le llaman cilindro compensado, ya que cumple bastante bien con la fuerza, con las leyes de equilibrio, ya que la fuerza de avance que tenga va a ser igual que la fuerza de retorno, al igual que la velocidad de avance va a ser igual que la velocidad de retorno, obviamente hablando entre los vástagos. Esto se va a cumplir principalmente si nuestras secciones transversales de los vástagos son del mismo diámetro. Aquí se puede ver algún ejemplo, algunas imágenes, al igual de que aquí la simbología utilizada, aquí principalmente los dos de doble efecto y el de vástago. Amortiguación. Cuando hablamos de los cilindros es importante hablar de la amortiguación, ya que básicamente se van a someter a golpes bastante fuertes a velocidades altas. Un sistema de amortiguación interna puede ser como este: un émbolo, al moverse hacia su tope final, comprime aire haciendo que este pase por una válvula, por un tornillo de retorno, el cual deja retornar una ligera cantidad de aire haciendo una fuerza contra el movimiento, evitando un golpe. ¿Sí? Aquí se puede ver un ejemplo de la amortiguación y de su diagrama, al igual de que van a venir hojas de datos de los fabricantes donde nos va a decir las especificaciones de la amortiguación de cada uno de estos. Los cilindros tándem están constituidos por dos cilindros de doble efecto que forman una unidad. Gracias a esta disposición, al aplicar simultáneamente presión sobre los dos émbolos, se obtiene una gran diferencia en lo que es el vástago, ya que una fuerza es de casi el doble de la de un cilindro normal para el mismo diámetro. Y al lado derecho tenemos el cilindro tándem con su debido vástago. Ahora, los cilindros multiposicionales son una buena opción, ya que en aquellos casos en él se requieren alcanzar 3 o 4 posiciones diferentes. Estas unidades son sencillas, ya que solo se componen de dos unidades convencionales unidas por el extremo de los vástagos o bien por las culatas. Ahora, aquí abajo al lado derecho tenemos un ejemplo en el que se dan las posibilidades de ejecución de carrera con un par de cilindros convencionales de carreras entre los 100 y 200 milímetros. Los cilindros de vástago hueco, estos neumáticos presentan la ventaja de tener el vástago o eje hueco, lo que los hace ideales para el trabajo con la aplicación de la técnica de vacío o bien para pasar cables eléctricos si fuera necesario. Ahora, en las unidades de bloqueo, no pueden considerarse en sí actuadores, sino como elementos auxiliares de estos, ya que en los circuitos neumáticos y electroneumáticos uno de los principales problemas siempre ha sido el posicionamiento de los vástagos de los cilindros con cierta posición en posiciones intermedias entre los finales de carrera.
Este problema se soluciona aplicando controles mediante dos válvulas de 3 vías y 2 posiciones en vez de las 5 vías y las 2 o 3 posiciones posicionales. Ahora, los cilindros de fuelle están constituidos por dos tapas de cierre que actúan a modo de culata unida entre sí por medio de una membrana elástica. Presentan ventajas numerosas como son una larga duración y están exentos de mantenimiento al no existir piezas internas y no se producen rozamientos en la maniobra, etc. Yo les voy a explicar los actuadores de giro. Los actuadores rotativos son los encargados de transformar la energía neumática en energía mecánica de rotación. Se clasifican en actuadores de giro limitado, que son aquellos que proporcionan un movimiento de giro, pero no llegan a producir una revolución, es decir, pueden trabajar en cualquier grado menos de 360 grados. Los motores neumáticos proporcionan un movimiento constante y pueden generar un elevado número de revoluciones por minuto. Están también los actuadores de paleta, que estos son actuadores que tienen como si fuera una aleta que topa en un punto. Esto se puede mover a 270 grados. Estos se pueden regular. La regulación de giro va a depender de la cantidad de espacio que queramos abrir dentro de nuestro actuador. También tenemos el actuador piñón cremallera, que la principal función de este es pasar de movimiento lineal a un movimiento giratorio. Puede trabajar en los grados de 45, 90, 180, 290 y hasta 720 grados. Los motores de paletas. Los motores de paletas son un tipo de motores que utilizan aletas a su alrededor. Principalmente se utilizan en bombas. Bien, mi nombre es Juan Gutiérrez Paz y voy a explicar los cálculos de cilindros. Analizaremos de manera muy breve los aspectos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de calcular un cilindro, y lo más recomendable siempre es acudir a los datos del fabricante, ya que ahí se presentan esfuerzos, longitudes, etc. Para la fuerza del émbolo se aplica esta fórmula donde decimos que es la fuerza teórica del vástago es igual a la presión relativa en kilogramos sobre centímetro al cuadrado por el área, que es en centímetros cuadrados. Las presiones normales que se pretenden manejar son de 400 a 800 kilopascales o de 4 a 8 bar. La longitud de carrera pues no debe exceder los 2000 milímetros. Con émbolos de gran tamaño y de carrera larga, el sistema neumático no resulta económico por el elevado de consumo de aire y precios de actuadores. Y cuando la carrera es muy larga, pues se tienen que tomar en cuenta otros aspectos. Para que evitar un pandeo, pues hay que adaptarse vástagos de diámetro superior al normal. Para la velocidad del émbolo, la estándar es entre 0.1 y 1.5 metros sobre segundo. Pueden alcanzarse velocidades de 10 metros sobre segundo en cilindros de impacto, y las velocidades del émbolo pueden regularse con válvulas especiales. Para el consumo del aire se aplica esta fórmula, la cual es igual al caudal nominal, es igual al producto de 2 por la carrera en centímetros, por las carreras por minuto, por el consumo por carrera. Una tabla que se nos presenta para el cálculo de caudales en relación al diámetro del cilindro y el consumo de aire en litros por centímetro de carrera del cilindro. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, las fijaciones, es muy importante, ya que el cilindro puede ir equiparado de los accesorios necesarios de montaje. En este caso algunos ejemplos: fijación por pies, fijación por brida, fijación oscilante, fijación por caballete. Por ejemplo, en fijación por brida se aprecia que en los carburadores que era el sistema de inyección de gasolina anterior, o pues sí, antiguo de los vehículos, este elemento fijaba los carburadores. La fijación por caballete se ve en aquellos mecanismos donde se abren y se cierran puertas, ya que este elemento sujeta está sujetando lo que es todo el mecanismo al final del mismo, y el cual sujeta la cadena. Concluimos que los actuadores neumáticos son aquellos dispositivos que nos ayudan a controlar los movimientos necesarios dentro de un sistema. Existen variedades de actuadores neumáticos, como son los de cremallera, de paletas, actuadores lineales, entre otros. Estos dispositivos son realmente utilizados en nuestra industria, ya que pues son indispensables para realizar operaciones
de fijación, expulsión y transporte.